Bueno, vamos a hacer entonces el reemplazo, determinar esta función del punto 10 en cada uno de estos valores. Entonces esa función es esta y lo que hay que hacer para reemplazar en cada uno de estos valores es lo siguiente. La primera que nos están pidiendo es f de raíz de a. Entonces lo que hay que hacer es, donde quiera que haya una x, hay que reemplazar por raíz de a. Eso significa que la ecuación evaluada, o perdón, la función evaluada en raíz de a se vuelve, ahí hay una x, entonces aquí lo que tenemos que meter es raíz de a. Entonces en vez de la x ponemos raíz de a más 1 todo elevado al cuadrado. Eso es lo que hay que hacer ahí. Esa es evaluar, determinar la función en ese valor de raíz de a. Uno debería factorizar o simplificar, pero ahí pues ya no es mucho más lo que hay que hacer. Lo más que uno podría hacer es desarrollar ese cuadrado que hay ahí abajo. Entonces arriba queda el 2 arriba queda el 2 normal y abajo entonces uno si desarrolla ese cuadrado queda raíz de a al cuadrado, que eso da a, más 2 veces raíz de a. Si de pronto no es claro cómo desarrollar ese cuadrado, ya habría que ir a buscar de pronto algún videito de YouTube que le muestre a uno cómo es que se desarrolla un cuadrado. Yo no me voy a poner a dar muchos detalles ahí. Más 1. Eso es lo que se podría hacer, desarrollar ese cuadrado. Pero en realidad esta forma desarrollada no es la más usual. Lo que uno entregaría es la forma factorizada, que es esta. Entonces yo creo que esta ya es la respuesta a esa primera evaluación. El siguiente punto lo que pide entonces es evaluar la función a más b. Entonces lo mismo, donde quiera que haya una x hay que poner una a más b. Entonces el 2 pues queda normal. Y aquí tenemos, en vez de esa x ponemos a más b más 1 y de nuevo todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Esto ya es la versión factorizada, no tiene sentido desarrollarla. Yo diría que ese ya es el resultado ahí. El siguiente punto ya es un poquitico más complejo. Listo, entonces el siguiente reemplazo es f de a menos b más la misma función evaluada para b. Entonces aquí tenemos que evaluar la función dos veces, primero para a menos b y luego para b. Eso significa la primera vez reemplazamos la x por todo lo que por a menos b, donde quiera que haya una x, y la segunda vez la reemplazamos por b. Entonces la primera evaluación es a menos b. Entonces aquí hay un cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda a menos b, que era ahí donde estaba la x, más 1, todo al cuadrado, más la segunda vez que vamos a evaluar la función. Entonces arriba vuelve y queda 2, y aquí volvemos a tener otro cuadrado, que es b más 1, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Aquí uno puede desarrollar. Aquí ya uno puede empezar a decir listo. Entonces abajo voy a desarrollar a cuadrado menos b cuadrado más 1. Pues eso es un trinomio. Eso queda más grande, más difícil. En realidad la forma más cómoda de entregar el resultado es así, que ya está factorizado. No vale la pena desarrollar más. Entonces, ¿cuál es el siguiente reemplazo que nos están pidiendo? Es f de a más f de b. Bueno, está más facilito. Entonces, ¿cómo queda f de a más f de b?
aquí lo que hay que hacer es evaluar la función en A y luego sumarle la evaluación de la misma función, pero en B. ¿Sí? Puse bien f de A más f de B. Sí, esa es la última. F de A y más f de B. Entonces, la evaluación de A va a quedar 2 arriba. Aquí abajo tenemos un cuadrado de nuevo que es A más 1, todo al cuadrado. Y luego le sumamos la evaluación de la misma función en B, que es 2 arriba. Y acá abajo tenemos el mismo cuadrado, que es B más 1, todo elevado al cuadrado. De nuevo, ahí podríamos desarrollar, pero la manera más práctica de entregar ese resultado es así factorizado. Entonces yo creo que esta ya es la respuesta correcta a esa evaluación. ¿Cómo determinamos el dominio y el rango de esta función? Listo. Entonces vamos a hacer por aquí una rayita para no confundirnos. Listo. Vamos a determinar el dominio y el rango de esta función. Voy a poner por aquí otra vez. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es todos los números que la función puede tomar y entregar un resultado. Como sabemos, las divisiones pueden ser indefinidas. Uno puede decir, no, pues que si este término de aquí abajo todo me da 0, entonces yo no sé cuánto es 2 dividido 0 porque nunca se puede dividir entre 0. Eso significa que si ese término de ahí abajo me da 0, esta función no está definida. Entonces, esos son los valores que me interesan, los valores de x para los cuales este número de aquí abajo me da 0, porque eso me vuelve la función indefinida, me vuelve un problema matemático. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Ese término de ahí abajo, es decir, x más 1, todo elevado al cuadrado, ¿cuándo es que eso me da 0? Porque cuando eso me da 0, tenemos un problema. Entonces tengo que encontrar los valores de x para los cuales ese término me da 0. Porque esos valores de x están por fuera del dominio de esta función. Si hay algún valor de x para el cual esta función da 0, ese valor hay que sacarlo del dominio. Listo, entonces, ¿cuáles son esos términos? Vamos a despejar esa ecuacioncita que nos salió ahí. Entonces ahora sí hay que desarrollar para poder despejar x, ¿sí o no? Entonces, bueno, aquí podemos utilizar la ecuación cuadrática. Bien, entonces el desarrollo de ese cuadrado nos da x al cuadrado más 2x más 1. Pues en qué casos es que eso es igual a 0. Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación cuadrática. Entonces esta es la ecuación cuadrática. Aquí dejo este pastelito. Las ecuaciones que tienen esta forma se resuelven con esta ecuación. Si de pronto no sabe cómo hacer, se puede buscar ecuación cuadrática en YouTube, que ahí explican bien cómo usarla. Entonces para esta ecuación A vale 1, B vale 2 y C vale 1. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de x? Entonces aquí, como se ve en la ecuación cuadrática, tiene un más y un menos. Aquí hay dos valores, uno es con el más y el otro es con el menos. Vamos a hacer primero el del más. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación cuadrática para este ejercicio? Queda menos b es menos 2, porque b vale 2 en este caso. Vamos a ver primero el más. Ahora viene raíz de b cuadrado. ¿Qué es b? b es 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Y abajo nos queda 2 por a, que también es 1. Listo, esto es una operación matemática de solo numeritos, es más sencillita. ¿Cuál es el resultado? Entonces, volvemos. Fracción menos 2 más. ¿Cuánto da esta raíz que tenemos aquí? Es 2 al cuadrado, da 4. Y 4 por 1 da 4. ¿Sí o no? Entonces, 4 menos 4
da 0. Y la raíz de 0 es 0. Entonces menos 2 más 0 es menos 2. Fácil. Y abajo, ¿cómo nos queda? 2 por 1, 2. Eso significa que menos 2 sobre 2 da menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, este término da 0. Y si lo podemos comprobar fácilmente, porque si esto es menos 1 más 1 da 0. 0 al cuadrado da 0. Y cuando esto da 0, 2 dividido 0 es imposible. Entonces, cuando x valga menos 1, esta función no existe. Eso significa que menos 1 está fuera del dominio de esta función. Esta función puede tomar los números de x, todos los números que existen, con excepción del menos 1. ¿Listo? Ahora tenemos que aplicar la cuadrática de nuevo, pero cambiando este más por un menos. Entonces, si recordamos bien, todo esto da 0. Entonces cambiar esto más por un menos no cambia el resultado, porque menos 2 más 0 es lo mismo que menos 2 menos 0. Entonces aplicando la cuadrática vemos que el único valor para el cual esta función no existe es menos 1. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el dominio entonces de esta función? Es todos los números menores que menos 1 o mayores que menos 1. Todos menos menos 1. Entonces nos sirven todos los valores de x que son menores que menos 1 unido con todos los números de x que son mayores que menos 1. Y listo, ese es el dominio de la función. ¿Cómo hacemos para encontrar el rango? El rango son todos los posibles resultados de la función. Entonces, mirando este término, nosotros podemos decir, ¿esta función puede dar como resultado un número negativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este número 2 es positivo y siempre será positivo. Cuando este es el que cambia porque este puede cambiar el resultado dependiendo de cuál valor cojamos para la x. Pero como aquí está el cuadrado, este denominador de esta función siempre toda la vida va a dar positivo. Sin importar qué número de x coja yo acá, si yo cojo un número negativo, al elevarlo al cuadrado, esto me va a dar un resultado positivo. Y si yo cojo un número positivo de x, al evaluar este término, de todas maneras me va a volver a dar un número positivo. Eso significa que este 2 siempre va a estar dividido por un número positivo. Y positivo dividido positivo siempre nos va a dar positivo. Eso significa que no existe la posibilidad de que esta función dé un número negativo. Entonces, una parte del rango de la función son todos los números, este es todos los f de x, todos los f de x siempre van a ser mayores que 0. Esa parte ya la sabemos. Nunca nos van a dar un número negativo. Ahora la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que también nos dé 0? Es decir, lo que queremos es saber si todo esto en algún momento nos puede dar 0. Pero aquí se ve claramente, si yo, como todo este término de aquí abajo está multiplicando, si yo está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar. Pero al pasarlo a multiplicar todo esto por 0, pues me da 0. Eso significa que 0 sería igual a 2. Y eso es imposible, eso es inconsistente. Eso significa que no existe ninguna manera en la que toda esta ecuación nos puede dar 0. Eso significa que el rango de esta función son todos los números positivos. No es mayor o igual que 0, porque no puede empezar desde 0. Es mayor que 0, son nada más los números positivos, no ni el 0 ni los negativos. Ese es el rango de esta función.